Mientras reparaba mi auto, el mecánico de repente se puso pálido como si hubiera visto un fantasma y susurró: «No se suba al volante. Es una trampa». En ese momento, recibí un mensaje de mi hijo: «Papá, date prisa. No vas a creer lo que mi hijo tenía en mente». Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y dinos desde dónde estás escuchando en los comentarios. El teléfono sonó a las 5:15 de un lunes a principios de marzo. Llevaba casi una hora sentado en mi sala, viendo la luz desvanecerse por la ventana, escuchando al refrigerador zumbar su canción solitaria en la cocina. 3 meses. Eso era lo que había pasado desde que David se fue de esta casa. Desde que su puño golpeó la mesa de la cocina lo suficientemente fuerte como para hacer temblar el salero, desde que los fríos ojos de Regina me siguieron hasta la puerta como si yo fuera algo que ella se hubiera quitado del zapato. Cuando su nombre apareció en la pantalla, mi corazón golpeó mis costillas como algo atrapado. «Papá», su voz llegó cálida, casi pidiendo disculpas, más suave de lo que la había oído en años. «Regina y yo hemos estado hablando. Te extrañamos. Ven a cenar esta noche. Ella está preparando un estofado de carne, tu favorito, ese con las papitas que te gustan». Debería haber sido escéptico. Cualquier persona razonable lo habría sido. Pero yo no era razonable en ese momento. Yo era solo un hombre de 63 años, cansado del silencio. Cansado de comer cenas congeladas solo en una mesa para 4 de cuando Isabel vivía, cuando David era joven, y todavía me miraba como si yo supiera cosas que valía la pena saber, como si fuera alguien digno de respeto. «Me encantaría, hijo», dije. Quizás demasiado rápido, demasiado ansioso. «¿A qué hora debo estar allí?» «A las 7 en punto. No llegues tarde. Todo estará listo y esperándote». Después de colgar, me quedé sentado sosteniendo el teléfono con ambas manos, sintiendo algo parecido al alivio recorrer mi cuerpo en oleadas. Mi pecho se sentía más ligero de lo que se había sentido en meses. Entonces el recuerdo surgió, nítido y no invitado. El rostro de David enrojecido, las venas marcadas en su cuello, la saliva volando cuando gritó: $35,000. Eso no es nada para ti. Estás sentado sobre cuentas de jubilación y la casa y todo. Y soy tu hijo». Su voz había sido áspera, desesperada, con un filo de algo más feo. «Me estoy ahogando aquí, y tú estás acaparando dinero como un viejo miserable». Yo había mantenido la calma. Décadas de auditar presupuestos estatales me enseñaron eso. Cómo mantener mi rostro neutral cuando alguien me estaba mintiendo, robando, cocinando los libros. «David, no puedo entregarte esa cantidad de dinero por algo que ni siquiera puedes explicar claramente. Dijiste oportunidad de inversión, pero no me dices qué es. Si necesitas ayuda, ayuda real. Sentémonos con números reales, planes reales. Soy tu hijo. Ese dinero será mío algún día de todos modos. ¿Por qué no ayudarme ahora cuando realmente lo necesito?» Eso fue lo que me había helado por dentro. No la ira, sino el derecho adquirido. La suposición de que mi vida, mis ahorros, todo por lo que había trabajado era solo una herencia que él estaba esperando cobrar. Se había ido furioso, golpeando el marco de la puerta con el hombro lo suficientemente fuerte como para dejar una marca que aún no había reparado. Regina se había quedado en el umbral, su expresión ilegible, pero lejos de ser cálida. No había dicho una palabra, solo me miró con esos ojos planos, y lo siguió a su auto. Aparté el recuerdo, me levanté del sofá donde había desgastado un hundimiento en los cojines durante los últimos meses, y me dirigí a la ducha. Mi hijo había llamado, mi hijo me quería allí. Quizás la familia podía sanar después de todo. Quizás había sido demasiado rígido, demasiado auditor y no lo suficiente padre. A las 6 en punto, estaba vestido con una camisa limpia de botones azul que Isabel me había comprado hacía años, llaves en mano, billetera en el bolsillo trasero. El garaje olía a polvo de concreto y aceite de motor viejo. Herramientas que apenas sabía usar colgaban de un tablero que mi vecino me había ayudado a instalar. Subí a mi sedán del 2019. Confiable, práctico, el tipo de auto que conduce un auditor jubilado. Giré la llave. El motor de arranque sonó, fuerte y normal, girando como siempre lo hacía, pero el motor no encendió.
Lo intenté de nuevo, bombeando el pedal del acelerador. Mismo resultado. El tablero se iluminó perfectamente. Batería bien. El indicador de gasolina mostraba 3/4 de tanque. Abrí el capó. Miré el motor como si pudiera explicarse solo. Nada parecía obviamente mal. Pero claro, nunca había sido bueno con las cosas mecánicas. Números, presupuestos, hojas de cálculo. Eso sí lo entendía. Los motores eran un idioma extranjero. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. David. Papá, estamos esperando. No te tardes. La frustración me subió por la columna como algo con garras. No quería decepcionarlo. No ahora. No cuando finalmente estábamos reconectando después de 3 meses de silencio que se habían sentido como 3 años. Llamé a un servicio de grúa. Les di la dirección y caminé de un lado a otro en mi entrada mientras la operadora prometía 20 minutos. El asfalto estaba agrietado bajo mis pies, telarañas de daño extendiéndose. Otra cosa que había tenido la intención de arreglar desde que Isabel murió, pero nunca lo hice. Todo a mi alrededor se estaba desmoronando lentamente. Otro mensaje vibró. Todo está listo. Escribí una explicación sobre el auto. La borré porque sonaba a excusa. La escribí de nuevo. Mis manos temblaban ligeramente. Un temblor que había notado más últimamente. La edad, probablemente. Estre. Cuando la grúa finalmente llegó 40 minutos más tarde, subí a la cabina y le di al conductor las indicaciones para el taller mecánico de Raúl, el único lugar que conocía que podría estar abierto a esta hora de la tarde. Pasa a veces con estos autos más nuevos, dijo el conductor, mirándome por el espejo retrovisor. Tenía una cara redonda, amigable. Todos esos sensores y computadoras y equipos de emisiones. Una cosita sale mal. El sistema entero se apaga. Pero Raúl es bueno. Lo resolverá rápido. Eso espero. Dije, mirando por la ventana mientras mi vecindario pasaba. Las casas donde había visto crecer a las familias. La calle donde le había enseñado a David a andar en bicicleta. Realmente necesito llegar a un lugar esta noche. Es importante. Todo el tiempo. Viajando en ese camión con mi sedán, enganchado detrás como un cadáver siendo arrastrado, un pensamiento daba vueltas en mi cabeza en un bucle sin fin. Un silencio de 3 meses, roto por una invitación a cenar. Debería ser escéptico, pero no lo soy. Solo estoy cansado de estar solo en esta casa donde cada habitación me recuerda a Isabel. Cansado de preguntarme si fui demasiado duro con él, si debería haberle dado el dinero, sin hacer preguntas. Es mi hijo, mi único hijo, la única familia que me queda en este mundo. Si él está extendiendo la mano, tengo que responder. Tengo que creer que todavía hay algo que vale la pena salvar entre nosotros. La grúa entró al taller mecánico de Raúl a las 7 en punto exactamente. Las luces brillaban dentro del taller, ásperas e industriales. Un hombre con un overol manchado de grasa se limpiaba las manos en un trapo rojo, viéndonos entrar. El conductor liberó mi sedán de la plataforma con un gemido mecánico y el chirrido de metal contra metal. Bajé de la cabina, mis rodillas protestando después de estar sentado, y me acerqué al mecánico. «Raúl, llamé por mi auto. Es urgente. Necesito llegar a un lugar esta noche. Mi hijo me está esperando». Raúl asintió lentamente, estudiando el sedán. «Déjeme ponerlo en el elevador. Echarle un vistazo adecuado». Señaló una puerta desgastada. «Hay café en la sala de espera si quiere. Puede que esté viejo, pero está caliente. No tardaré mucho». La sala de espera olía a café quemado y caucho. Sillas de plástico agrietadas bordeaban una pared. A través de una ventana rayada, podía ver a Raúl posicionando mi auto en el elevador. Me senté y saqué mi teléfono. 7:23. «David. Papá, ¿dónde estás?» 5 minutos después. «La comida se está enfriando. Luego, te estamos esperando». Cada mensaje se sentía más insistente, exigente. Escribí disculpas. Traté de explicar. Mis dedos se sentían torpes en la pantalla. 25 minutos se arrastraron. Vi a Raúl trabajar debajo del elevador, metódico y concentrado. Luego se enderezó rápido. E incluso a través de la ventana, pude ver que algo andaba mal. El color había desaparecido de su rostro. Se quedó allí,
mirando algo debajo de mi auto. Luego caminó hacia la sala de espera. Cuando abrió la puerta, sus manos temblaban. Señor Vargas. Su voz era tensa. Necesita ver esto. Ahora mismo. Lo seguí al taller. Las luces del techo eran ásperas, haciendo que todo pareciera expuesto. Raúl apuntó su linterna a las líneas de freno. Incluso yo podía verlo. Un corte limpio, deliberado. No desgaste ni daño. Alguien había cortado la línea. Alguien hizo esto, dijo Raúl en voz baja. Esto no fue un accidente. Alguien quería que usted chocara, que muriera. Movió el haz de luz al sensor del motor. Sabotearon esto también. El motor habría arrancado eventualmente. Lo habría llevado unos pocos kilómetros por la carretera. Luego habría fallado en la autopista cuando fuera a 60, 70, y cuando pisara los frenos, no terminó. No necesitaba hacerlo. Mi teléfono vibró. Lo saqué con dedos entumecidos. David. Papá. Date prisa. La palabra me devolvió la mirada. Date prisa. ¿Para qué? ¿Para morir en la carretera principal sin frenos? Un recuerdo surgió nítido. Domingo por la noche, 2:30 de la mañana. Un sonido del garaje. Un raspado metálico. Me había quedado allí escuchando. Decidí que no era nada. Gatos. Viento. Pero David tenía una llave extra. David sabía que guardaba el auto en el garaje. David. El taller se inclinó. Me apoyé contra el guardabarros. Respiré por la nariz. 30 años de auditoría se activaron, manteniendo mi rostro neutral al descubrir un fraude. Esto era solo otra forma de robo. Alguien tratando de robar mi vida. Raúl, necesito que documente todo, dije con firmeza. Fotografías de ambos puntos de sabotaje. Informe escrito. No toque nada más. Déjelo exactamente como lo encontró. Raúl me miró fijamente. Señor Vargas, tenemos que llamar a la policía. Esto es intento de asesinato. Quien quiera que haya hecho esto. Sé lo que es. Interrumpí en voz baja. Y yo me encargaré. Pero primero, documentación completa. ¿Sabe quién tiene acceso a su garaje? La voz de Raúl se volvió cautelosa, sospechosa. Mis dedos se sentían torpes en la pantalla. 25 minutos se arrastraron. Vi a Raúl trabajar debajo del elevador, metódico y concentrado. Luego se enderezó rápido. E incluso a través de la ventana, pude ver que algo andaba mal. El color había desaparecido de su rostro. Se quedó allí, mirando algo debajo de mi auto. Luego caminó hacia la sala de espera. Cuando abrió la puerta, sus manos temblaban. Señor Vargas, su voz era tensa. Necesita ver esto, ahora mismo. Lo seguí al taller. Le dije que no. ¿Fue entonces cuando lo decidió? ¿O antes, cuando Isabel murió y se dio cuenta de que aún no heredaba porque yo seguía vivo? ¿Cuánto tiempo lleva mi hijo planeando matar a su propio padre? Escribí. Problemas mecánicos. No llegaré esta noche. Lo siento. Su respuesta llegó en segundos. ¿Cuándo puedes venir? Esa velocidad me lo dijo todo. Él estaba esperando. Ambos estaban esperando en esa mesa, preguntándose por qué su plan había fallado. Te haré saber. Raúl salió con fotografías impresas y notas escritas a mano. ¿Qué quiere que haga con esto? Tomé la documentación, la doblé en el bolsillo de mi chaqueta. El papel crujió contra mi pecho. Necesito alquilar un auto. ¿Algún lugar cercano todavía abierto? Me dio una dirección de una agencia de alquiler a 3 cuadras. Abrí mi aplicación de transporte. 8:05. A 6 minutos. El teléfono vibró una vez más. David. ¿Papá? Mi pulgar se cernía sobre el teclado. Podía verlo todo ahora. La imagen completa que un auditor debería haber detectado. La invitación no era una reconciliación, era una ejecución. Hacerme subir al auto. Llevarme a la autopista. Dejar que el sabotaje funcionara. Un accidente. Una tragedia. Heredarían todo. Casa. Ahorros. Seguro de vida. Limpio y simple. Cerré la aplicación sin responder. El transporte estaba a 2 minutos. Tenía un lugar a donde ir. Alguien a quien ver. David iba a esperar, tal como yo había esperado 3 meses por una llamada que nunca debería haber respondido. Tal como él había estado esperando que yo muriera en la autopista esta noche.
Pero no estaba muerto, y ahora sabía exactamente quién había intentado matarme. La documentación se sentía pesada en mi bolsillo mientras los faros barrían el estacionamiento. Mi transporte había llegado. Subí al asiento trasero, le di al conductor la dirección de la agencia de alquiler de autos y miré por la ventana las luces de la calle que pasaban. Mi reflejo me devolvió la mirada. Un hombre de 63 años que acababa de descubrir que su hijo lo quería muerto. El auditor en mí ya estaba trabajando, catalogando evidencia, construyendo un caso. Pero debajo de esa calma profesional, algo más estaba creciendo. Algo frío y paciente. Algo que sabía cómo esperar, cómo planificar, cómo encontrar los puntos débiles en las defensas de alguien. David había cometido un error esta noche. Había fallado en matarme. Y ahora yo tenía tiempo para pensar, tiempo para planificar, tiempo para asegurarme de que pagara por lo que había intentado hacer. La aplicación de transporte me dejó en la agencia de alquiler de autos a 3 cuadras del taller de Raúl. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto mientras una joven empleada procesaba mi licencia y tarjeta de crédito, apenas levantando la vista de su pantalla. 20 minutos después, estaba sentado al volante de un sedán plateado que olía a pino falso y a extraños. Mi teléfono yacía en el asiento del pasajero, con la pantalla oscura. Los mensajes de David estaban allí, sin leer, sin respuesta, ardiendo como acusaciones que no estaba listo para enfrentar. Me incorporé a la carretera principal en dirección norte. La casa de mi hijo estaba a 30 minutos de distancia a través de la expansión suburbana y los semáforos. Mis manos estaban firmes en el volante, pero mi mente trabajaba horas extras, haciendo cálculos como lo había hecho durante 40 años en las oficinas de auditoría del gobierno. Motivo claro: mi patrimonio valía más de $600,000. La casa en nuestro vecindario fue valuada en $480,000 el año pasado. Cuentas de ahorro, fondos de jubilación, póliza de seguro de vida por $100,000 que había mantenido desde que nació David. Todo para él cuando yo muriera, excepto que no se suponía que muriera de viejo. Se suponía que debía morir el lunes por la noche en la carretera principal cuando mis frenos fallaran a 60 millas por hora. Medios igualmente claros. David tenía la llave de repuesto de mi casa. Se la había dado hacía años cuando todavía confiaba en él. Cuando era alguien que me revisaría si no respondía el teléfono. Conocía mi horario. Sabía que guardaba el auto en el garaje. Sabía que el pestillo de esa puerta lateral estaba roto desde el invierno. Oportunidad. Este fin de semana pasado. El sábado estuve en el supermercado durante 2 horas. El domingo por la mañana en el mercado de agricultores. En cualquier momento pudo haberse deslizado, hacer el trabajo, escabullirse. El raspado metálico a las 2:30. Domingo por la mañana. Ese debió ser él saliendo, cerrando la puerta demasiado fuerte, haciendo ruido que pensó que no oiría. Las piezas encajaban con precisión matemática. Cada punto de datos encajaba. Un semáforo se puso rojo. Me detuve. Lo miré sin ver realmente el color. Hace 3 meses. Esa discusión en mi cocina no fue solo por dinero. Fue una amenaza que había sido demasiado estúpido o demasiado esperanzado para reconocer. La voz de David resonó en mi memoria, más fuerte ahora. Está sentado sobre un montón de dinero mientras me ahogo en deudas. La mesa de la cocina saltando bajo su puño. Y detrás de él, Regina con los brazos cruzados y el rostro tallado en hielo. Ningún intento de calmarlo. Ninguna mediación. Solo cálculo frío en esos ojos planos. Luego las palabras de despedida de David. Será todo nuestro de todos modos. No mío. Nuestro. Tiempo presente. No futuro. No hablando de herencia décadas después. Hablando de esta semana, este mes. Lo había oído entonces, pero lo filtré a través de las suposiciones de un padre. Debería haber estado escuchando como un auditor. Las calles del vecindario de David estaban tranquilas cuando llegué justo después de las 9. Modestas casas de 2 pisos de los años 80 bordeaban ambos lados, la mayoría con las luces atenuadas por la noche. Encontré la casa de David a mitad de la calle, cada ventana encendida como si estuviera en exhibición. Estacioné a la vuelta de la esquina donde podía ver su sala de estar, pero ellos no podían ver el auto.
Saqué la pequeña libreta que había llevado durante 30 años. Pasé a una página limpia. Anoté la hora. Viejos hábitos. A través de la ventana, David caminaba de un lado a otro, con el teléfono presionado contra la oreja. Regina estaba junto a la mesa del comedor, gesticulando bruscamente. Incluso desde aquí podía leer la frustración en su postura. Movimientos rápidos, señalándolo a él, al teléfono, negando con la cabeza. Ajusté el espejo retrovisor. Me acomodé para observar. Mi teléfono permaneció en mi bolsillo. Pasaron 20 minutos. La escena en el interior no cambió mucho. David revisando su teléfono obsesivamente, Regina cada vez más agitada. Pero fue lo que no vi lo que confirmó todo. No había cena en la mesa del comedor, ni estofado de carne, ni papitas, ni comida de reconciliación. En cambio, había papeles extendidos sobre la superficie en pilas ordenadas. Incluso desde afuera, reconocí el formato. Documentos de tamaño legal. Varias páginas, del tipo que había revisado miles de veces. Documentos de sucesión, documentos de transferencia de propiedad. No estaban preparando la cena. Estaban preparándose para heredar. La comida era ficción. Los formularios estaban listos y esperando la noticia de mi muerte. Tomé fotos a través de la ventana con mi teléfono. Evidencia, documentación, el instinto del auditor de registrarlo todo. David revisó su teléfono de nuevo, le mostró la pantalla a Regina. Ella levantó las manos, dijo algo cortante. Él respondió a la defensiva. Estaban esperando una llamada, de la policía, de un hospital, de alguien que informara un accidente. Estaban esperando la confirmación de que su plan había funcionado. Mis manos se apretaron en el volante hasta que me dolieron los nudillos. Este era mi hijo, el niño al que le había enseñado a andar en bicicleta, a lanzar una pelota de béisbol, a balancear una chequera, el hombre al que había ayudado en la universidad, en su boda, en los primeros años cuando el dinero escaseaba. Y él había estado en mi garaje hace 2 noches con una cuchilla en la mano, cortando metódicamente las líneas de freno mientras yo dormía arriba. No con rabia, no con pasión, con premeditación y papeleo. El hombre que había criado ya no existía. Quizás nunca lo hizo. Escribí en mi libreta. 8:47 de la noche. David paseando. Teléfono activo. Regina controladora, frustrada. Papeles sobre la mesa. Documentos legales. Formato de transferencia estatal. Sin preparativos para la cena. Esperando notificación de muerte. Distanciamiento profesional. Eso es lo que me ayudó a superar 40 años de encontrar malversación, fraude, robo. No puedes dejar que la emoción nuble la evidencia. Los números cuentan la historia. La línea de tiempo revela la verdad. El sujeto demostró motivo, medios y oportunidad claros. La evidencia respalda el intento premeditado contra la vida del objetivo. El sujeto representa una amenaza continua para la seguridad y los activos del objetivo. Recomendación. Se requiere acción protectora. Arranqué el motor. Me alejé de la acera sin encender los faros hasta que hube doblado la esquina, ya pensando estratégicamente, ya cubriendo mis huellas. La autopista de regreso a mi casa se extendía vacía bajo las luces de sodio. Conduje exactamente al límite de velocidad. Señalé cada cambio de carril, las manos firmes a pesar de todo. Mi teléfono vibró en el asiento del pasajero. Miré la pantalla sin levantarlo. David, papá, ¿estás bien? Estoy preocupado. Por favor, responde. Preocupado. La palabra flotaba en el auto como gas venenoso. Tomé la salida hacia mi casa, hacia la casa con el garaje donde David había estado, con odio y una herramienta de corte, rompiendo más que líneas de freno. El teléfono vibró de nuevo. Esta vez no miré. Tenía trabajo que hacer. Planificación, preparación, estrategia. ¿Mi hijo quería jugar con la herencia? Bien. Pero yo había escrito las reglas durante 40 años y estaba a punto de enseñarle exactamente qué sucede cuando intentas estafar a un auditor. Mi casa estaba oscura cuando entré en la entrada cerca de las 10. Me senté en el auto alquilado por un largo momento, mirando la estructura que había llamado hogar durante 30 años. El garaje donde David me había traicionado, el porche trasero donde había empujado su columpio de llanta,
La ventana del segundo piso de su habitación de infancia. Todo se sentía contaminado ahora. Salí, cerré el auto con llave. Entré por la puerta principal. No encendí las luces. Caminé en la oscuridad hasta la cocina y me senté en la mesa donde el puño de David había hecho bailar el salero hace 3 meses. Entonces comencé a pensar. Las horas pasaron lentement. Llené páginas de la libreta con análisis, columnas de activos, vulnerabilidades, acciones requeridas. Tracé líneas conectando conceptos. Rodeé palabras clave. Esto era lo que había hecho durante 4 décadas. Rastrear el dinero. Encontrar la debilidad. Construir el caso. Al amanecer, tenía un marco. A las 7 de la mañana del martes, tenía un plan. Me duché, me puse una camisa limpia y pantalones. Una armadura para el día que se avecinaba. Luego levanté mi teléfono. David había enviado 12 mensajes durante la noche, cada uno sonando más preocupado que el anterior. Papá, por favor contesta. Estoy realmente preocupado. ¿Debería ir a verte? Elaboré mi respuesta con precisión quirúrgica. Lo siento, hijo. El auto se descompuso gravemente. Tuve que dejarlo en el taller. Reprogramemos la cena. 3 puntos aparecieron inmediatamente. Había estado esperando, mirando su teléfono. Por supuesto. Papá, lo principal es que estés bien. Lo leí 2 veces. Escuché la falsedad como una nota incorrecta. Lo principal es que estés bien. No, David. Lo principal se suponía que era que yo estuviera muerto en la carretera principal con los frenos fallados, pero sigo respirando, y ahora estás luchando. A las 9, me senté en la oficina del abogado Marcos Díaz en el centro. Tenía 44 años, ojos agudos, con títulos en Marcat CS, cubriendo una pared. Su reputación en el manejo de casos de sucesión complejos era la razón por la que lo había elegido. No mencioné el intento de asesinato. Todavía no. Solo pregunté sobre cambiar un testamento. Ley de herencia. Desheredar a los beneficiarios. Díaz explicó el proceso. Tomó notas. Luego levantó la vista. Bastante sencillo, señor Vargas. Puede desheredar a cualquiera si deja claras sus intenciones en el documento. Pero las familias pueden impugnar. ¿Qué pasa si la persona que estoy desheredando intentó lastimarme? Interrumpí en voz baja. ¿Para obtener la herencia más rápido? Su pluma dejó de moverse. Esa es una conversación diferente, señor Vargas. Esa es una conversación muy diferente. La ley aquí es clara al respecto. Si alguien intenta dañarlo para obtener ganancias financieras, queda automáticamente descalificado de la herencia. Y estamos hablando de cargos graves por delitos mayores. 10 a 20 años. Necesito opciones, dije. Opciones legales, antes de hacer acusaciones formales. Estudió mi rostro. ¿Qué tan seguro está usted? Recopilando evidencia ahora. La estación de policía fue lo siguiente. El detective Rodríguez era de mediana edad, con ojos cansados y manchas de café en la corbata. Presenté las fotos de Raúl, su declaración escrita, mi documentación de la línea de tiempo. Rodríguez escuchó, tomó notas, pero su expresión se mantuvo cautelosa. Señor Vargas, entiendo que esto es aterrador, pero sin pruebas de quién accedió a su garaje. ¿Quién realmente hizo el corte? ¿Tiene cámaras de seguridad? ¿Testigos? No. Él suspiró. Abriremos un informe. Enviaremos a un oficial a documentar el vehículo. Pero le soy honesto. Sin más evidencia, esto es daño a la propiedad. Tal vez intento de homicidio vehicular, si podemos conectar a alguien. ¿Tiene sospechas? Lo miré a los ojos. Necesito estar seguro antes de acusar a nadie. Pero estoy trabajando en eso. El atardecer me encontró en mi porche trasero, exhausto pero demasiado alterado para descansar. Un movimiento captó mi atención. Mi vecina, Elena, acercándose a través del crepúsculo con 2 tazas en las manos. Tenía 61 años, cabello plateado, con rasgos suaves pero ojos inteligentes que nunca había notado realmente. Vi sus luces encendidas toda la noche. Dijo sin preámbulos. Has estado fuera todo el día. Arturo, ¿qué pasa? Algo en su franqueza rompió mis defensas. Le conté, observando cuidadosamente en busca de juicio. Dejó su té. Hace 4 años, mi hija intentó que me declararan incompetente. Quería mi casa, mis ahorros. Dijo que estaba senil,
que era peligrosa para mí misma. Tenía médicos alineados, papeleo listo. Sus ojos se encontraron con los míos. Entiendo lo que estás sintiendo, la traición, la incredulidad de que tu propio hijo pudiera. No terminó. No necesitaba hacerlo. Cuando mi hija hizo lo que hizo, continuó Elena, quise fingir que no estaba sucediendo. Quise creer que solo estaba equivocada, no malintencionada. Se inclinó hacia adelante. Pero Arturo, cuando alguien te muestra quién es, créeles. Especialmente la familia, saben exactamente lo que están haciendo. Es mi único hijo, dije, mi voz quebrándose por primera vez. ¿Cómo? Te proteges a ti mismo y te aseguras de que enfrente las consecuencias. O lo intentará de nuevo. Las palabras quedaron flotando entre nosotros en el aire que se enfriaba. Pasé 40 años exponiendo fraudes, dije finalmente. Siguiendo rastros de dinero, encontrando la verdad en los números, pero nunca pensé. Es mi hijo. Le cambié los pañales. Le enseñé a andar en bicicleta. Y ahora estoy construyendo un caso contra él como si fuera solo otro número de expediente. Elena tomó mi mano. Dejó de ser solo tu hijo cuando cortó esas líneas de freno. No lo estás traicionando. Él te traicionó a ti. Recuerda eso. Se acercaba la medianoche. Elena se levantó para irse. Se detuvo en los escalones del porche. Sé cómo serán los próximos días. La duda. Las segundas suposiciones. Preguntándote si estás exagerando. Se volvió. No lo estás. Confía en tus instintos. Confía en la evidencia. Y si necesitas algo, alguien con quien hablar, alguien que te recuerde por qué estás haciendo esto. Estoy a 3 casas. A cualquier hora. La vi desaparecer en la oscuridad. Una pequeña figura que llevaba más fuerza de la que había imaginado. Mi teléfono vibró. David, papá, ¿cuándo reprogramamos? Realmente quiero verte. Escribí, te haré saber. Tengo algunas cosas que atender primero. Su respuesta fue inmediata. ¿Cómo qué? ¿Cómo protegerme de ti? ¿Cómo cambiar mi testamento? ¿Cómo asegurarme de que nunca recibas un centavo de lo que intentaste matarme para conseguir? Pero escribí, solo asuntos personales. Hablamos pronto. Apagué el teléfono por completo. Adentro, subí las escaleras a mi habitación por primera vez en 36 horas. La libreta estaba en mi mesita de noche, abierta en la página de mañana. 3 elementos en letra cuidadosa. 1. Cambiar cerraduras. 2. Cámaras de seguridad. 3. Nuevo testamento. Desheredar a David. Razón declarada claramente. Cerré los ojos. El sueño llegó finalmente. Sin sueños y oscuro. El miércoles por la mañana llegó con una claridad inesperada. La luz del sol entraba a raudales por la ventana de mi habitación. El primer sueño real que había tenido desde el lunes por la noche. La libreta seguía en mi mesita de noche. Los elementos de acción devolviéndome la mirada como un informe de misión. Me duché. Me vestí. Preparé café. Mi teléfono estaba en el mostrador donde lo había dejado apagado. Cuando lo encendí, aparecieron 3 mensajes. David, enviados hace 1 hora. Papá, ¿estás ahí? Tomé un sorbo de café. Lo hice esperar. El poder proviene de la paciencia. El teléfono sonó a media mañana. La voz de David llegó cálida, preocupada, tan perfectamente actuada, que casi la admiré. Papá, ¿qué tal si tenemos esa cena mañana? ¿Jueves? Regina y yo realmente queremos verte. Mantuve mi tono ligero. Mañana es difícil, hijo. ¿Qué tal el viernes? Eso me da tiempo para resolver esta situación del auto. Escuché algo en su voz entonces. Ansiedad bordeando la desesperación. El viernes funciona. El viernes es perfecto. Después de colgar, miré mi reflejo en la ventana de la cocina. Interpretar al padre ajeno a todo era más difícil de lo esperado, pero necesario. Elena llegó tarde en la mañana y condujimos juntos a la oficina de Marcos Díaz. Esta vez la conversación fue diferente. Díaz extendió papeles sobre su escritorio de caoba. Plantillas de testamentos. Resúmenes de leyes de herencia. Estatutos penales. Si vamos a hacer esto, dijo, mirándonos a ambos, debemos ser minuciosos. Cambiar el testamento protege sus activos, pero si David intenta de nuevo, necesitamos evidencia para cargos criminales.
Elena se inclinó hacia adelante. Solía trabajar con investigadores privados cuando practicaba derecho de familia. Podríamos instalar cámaras de seguridad en el garaje de Arturo si David intenta acceder de nuevo. Díaz asintió lentamente. Eso nos daría intento de robo como mínimo. Conspiración para cometer asesinatos y podemos probar la intención. Firmé los papeles del Nuevo Testamento con trazos firmes. Todo para la fundación del Hospital Infantil de la ciudad. David recibe $1. La razón declarada simplemente, por causas conocidas por mi hijo, la tarde trajo a Carlos Mendoza, un investigador privado que Elena conocía. Tenía 48 años, era callado. Llevaba una bolsa de equipo negra. En mi garaje, instaló 2 cámaras HD, una sobre la puerta principal, otra cubriendo el banco de trabajo donde ahora estaba mi sedán, devuelto del taller de Raúl. Activadas por movimiento, explicó Mendoza. Infrarrojo para visión nocturna. Almacenamiento en la nube para que las imágenes no puedan ser destruidas. Si alguien entra aquí, tendremos video, marcas de tiempo, todo. 3 horas. Costo: $1,200. Escribí el cheque sin dudarlo. Más barato que un funeral. Un cerrajero llegó después. Cambió todas mis cerraduras. Delantera, trasera, entrada lateral del garaje, llaves nuevas, cerrojos nuevos. $380. La seguridad física importaba. Pero el mensaje que envié a continuación tenía un peso real. Le envié un mensaje de texto a David. Hijo, encontré esa llave de repuesto que dejaste aquí hace años. ¿Quieres que te la devuelva? 3 puntos aparecieron, desaparecieron, aparecieron de nuevo. David estaba luchando con su respuesta. Finalmente, no, papá, quédatela. Sonreí sombríamente. Sabía que la llave de repuesto era cómo había entrado el domingo por la noche. Sabía que acababa de decirle que había descubierto el punto de acceso. Ahora sabía que estaba prestando atención, incluso si no se daba cuenta de cuánto. La noche se asentó suave y cálida. Elena me invitó a su porche. Nos sentamos en sillas de madera que crujían cómodamente, viendo las estrellas emerger en el cielo que oscurecía. Ninguno de los dos habló durante un largo tiempo. Finalmente, Elena extendió la mano y tomó la mía. Su palma estaba cálida, ligeramente áspera por la jardinería. No estás solo en esto, dijo en voz baja. Miré nuestras manos unidas, la mía curtida y manchada por la edad, la suya más pequeña pero igualmente marcada por los años. No me he sentido tan conectado con otra persona en mucho tiempo, admití, desde antes de que mi esposa falleciera. Pensé que esa parte de la vida había terminado. Elena apretó suavemente. Quizás solo está comenzando de nuevo, en las peores circunstancias, pero comenzando al fin y al cabo. Nos quedamos sentados así mientras la oscuridad completaba su llegada. 2 personas que habían sido traicionadas por sus hijos, encontrando un consuelo inesperado el uno en el otro. Las estrellas se multiplicaron en lo alto. La luz del porche de Elena estaba apagada, dándonos privacidad. Un perro ladró una vez calle abajo, luego se cayó. Me di cuenta del calor de su mano, el sutil aroma a jabón de lavanda, el peso reconfortante de su presencia. Debería irme, dije, sin moverme, dejarte descansar un poco. Ella se volvió para mirarme, el rostro apenas visible a la luz de las estrellas. O podrías quedarte un poco más. No estoy cansada. Yo tampoco. Cansado de luchar, tal vez. Cansado de estar solo, ciertamente, pero no somnoliento. Permanecimos sentados mientras la noche se profundizaba. Cuando finalmente me levanté para irme, ella me acompañó hasta la puerta de su jardín. El viernes, dijo, cuando vayas a esa cena con David, ten cuidado, las cámaras están funcionando. El testamento ha cambiado, estaré bien. Ella tocó mi brazo. No hablaba de seguridad física. Me refería emocionalmente. Enfrentarlo. Fingir que todo es normal. Eso va a ser más difícil de lo que piensas. Tenía razón. Sabía que tenía razón. Pero el viernes llegaría, estuviera listo o no. El jueves por la mañana trajo la confirmación oficial. Marcos Díaz llamó a las 9:30. Está hecho, dijo sin preámbulos. Su Nuevo Testamento está ejecutado, notariado y registrado.
He colocado una copia en la caja fuerte de mi oficina y estoy enviando otra a su caja de seguridad bancaria hoy. Me quedé en mi cocina, con el teléfono presionado contra la oreja, sintiendo que algo cambiaba dentro de mí. No exactamente paz, sino una especie de seguridad estructural, como un edificio finalmente atornillado a sus cimientos. Gracias, Marcos. Una cosa más. El testamento establece explícitamente la razón de la desheredación, por causas conocidas por mi hijo, cuando esto salga a la luz, y eventualmente lo hará. Esa frase le dice al mundo que tenías razones específicas. Protege contra impugnaciones. Después de que terminó la llamada, serví una segunda taza de café y consideré mi próximo movimiento. A última hora de la mañana, llamé a David. Mantuve mi tono casual, divagando, de la manera en que un hombre mayor podría hablar sobre preocupaciones mundanas. Hijo, he estado pensando, esta casa se está volviendo demasiado para mí. Demasiadas habitaciones, demasiado trabajo en el jardín. Me reuní con un asesor financiero ayer sobre vender. Tal vez mudarme a una de esas bonitas comunidades de vida para personas mayores. Actividades, mantenimiento incluido. David interrumpió, voz tensa. Papá, ¿por qué venderías? La casa es hermosa, es tu hogar. Continué como si no hubiera escuchado la tensión. Podría obtener quizás $450,000 por ella, posiblemente 500,000 si el mercado es bueno. Eso me permitiría vivir cómodamente. Tal vez hacer algunos viajes. Europa, Alaska. Siempre he querido viajar. Lo oí respirar al otro lado. Casi podía sentir el pánico transmitiéndose a través de la línea. Deberíamos hablar de esto, dijo David con cuidado. En la cena de mañana, antes de que tomes ninguna decisión. Perfecto. Esa tarde, sonó mi teléfono, número desconocido. Respondí, y la voz de Regina llegó. La primera vez que me llamaba directamente en meses. Su tono goteaba dulzura artificial. Arturo, David mencionó que estás pensando en vender la casa. Quería contactarte. Sabes que trabajo en bienes raíces. Podría encargarme de la venta por ti. Conseguirte el mejor precio absoluto. Descuento familiar en la comisión. Por supuesto. Seguí el juego, anciano y confiado. Eso es amable de tu parte, Regina. Ciertamente lo consideraré, presionó ella. Estas comunidades para personas mayores pueden ser caras. Quieres asegurarte de no estar agotando tus ahorros demasiado rápido. Quizás podríamos sentarnos, ver tus finanzas juntos. Ahí estaba. Quería ver mi panorama financiero completo. Quería saber cuánto estaban perdiendo por mi supervivencia continua. Lo pensaré, dije suavemente. Hablamos mañana, en la cena. Cuando colgué, estaba sonriendo. No con calidez, sino con sombría satisfacción. La tarde trajo un mensajero a mi puerta, correo certificado de la oficina de Díaz, copias del Nuevo Testamento, certificados notariados, confirmación de registro. Los leí cuidadosamente. Cada párrafo reforzaba el mismo mensaje. David recibe $1, el resto a caridad. Razón declarada para protección legal. Conduje a mi banco. Coloqué los documentos en mi caja de seguridad junto a las joyas de Isabel y la escritura de la casa. La bóveda estaba fresca, silenciosa, segura. Cuando la puerta de metal se cerró con un clic, sentí la satisfacción de una posición estratégica, fortificada. Esa noche, le expliqué los eventos del día a Elena mientras tomábamos té en la mesa de mi cocina. Ella escuchó con la atención cuidadosa de alguien que entiende las maniobras legales. Regina te llamó directamente, dijo, revolviendo miel en su taza. Eso es desesperación. Saben que algo ha cambiado, pero no saben qué. Están luchando. Asentí. La cena de mañana va a ser interesante. Elena dejó la cuchara. Me miró seriamente. ¿Puedes hacerlo? Sentarte frente a ellos, comer su comida, tener una charla trivial, sabiendo lo que sabes. Encontré su mirada. Me senté durante 40 años en reuniones con gente que malversó fondos de pensiones, que robó a jubilados. Sonreí. Di la mano. Pregunté por sus familias mientras construía casos en su contra. Puedo manejar una cena con mi hijo. Pasamos a preparar la cena juntos. Pasta simple, ensalada,
Una botella de vino tinto que Elena trajo. La domesticidad se sentía extraña y natural a la vez. Elena revolvía la salsa mientras yo cortaba verduras. Nuestros hombros se rozaban al pasar. La conversación fluía fácilmente. Recuerdos de tiempos mejores. Cuidadoso intercambio de dolor. Momentos de risa genuina. Después de la cena, mientras limpiábamos los platos lado a lado en el fregadero, Elena se volvió hacia mí. Gracias, dijo suavemente, por dejarme ser parte de esto. Sé que podrías haberlo enfrentado solo. Dejé el paño de cocina. Me alegro de no haberlo hecho. Estábamos cerca. El aire entre nosotros cargado con algo que ninguno de los dos había sentido en años. Me incliné lentamente dándole tiempo para apartarse. No lo hizo. El beso fue gentil, tentativo, llevando tanto tristeza como esperanza. Dos personas que habían sido heridas encontrando consuelo la una en la otra. Cuando nos separamos, los ojos de Elena brillaban. Bueno, dijo con una pequeña sonrisa. Eso pasó. Toqué su rostro suavemente. ¿Está bien que haya pasado? Más que bien, susurró. Estábamos en mi puerta principal más tarde. Elena preparándose para caminar a casa. El aire de la noche era fresco, llevando el aroma del crecimiento de principios de primavera. Mañana, dijo. Mañana, confirmé. Cena con David y Regina. Interpretaré al preocupado, ligeramente confundido padre anciano. Ellos tratarán de evaluar si realmente estoy vendiendo la casa. Elena tocó mi pecho ligeramente, sobre mi corazón. Y tú estarás recopilando evidencia, observando sus reacciones, construyendo tu caso. Cubrí su mano con la mía. Esto es quien soy. Fui. El investigador. Quizás, dijo ella, solo necesitabas el caso correcto. El importante, se puso de puntillas. Me besó brevemente. Llámame cuando llegues a casa mañana por la noche. O ven, lo que necesites. Después de que se fue, me quedé en mi puerta, viendo cómo se encendía la luz de su porche a 3 casas de distancia. Mi teléfono vibró. David. Esperando con ansias el mañana, papá. Tenemos mucho que discutir. Escribí de vuelta. Yo también, hijo. Yo también. Lo decía de manera diferente a como él pensaba. Él quería discutir dinero, manipulación, control. Yo quería verlos retorcerse, recopilar evidencia, ver exactamente hasta dónde llegarán. Mañana por la noche me diría todo lo que necesitaba saber. Cerré mi puerta con llave, cerraduras nuevas, llaves nuevas, y caminé por mi casa, revisando la transmisión de la cámara de seguridad en mi teléfono. Las cámaras del garaje mostraban un espacio vacío, esperando. Todo estaba listo. La trampa estaba puesta. Ahora, solo tenía que caminar hacia la de ellos sin quedar atrapado. El viernes llegó con el peso de la inevitabilidad. Pasé el día en cuidadosa preparación, no física, sino mental, revisando notas de la semana, líneas de freno cortadas, mensajes de pánico de David, la llamada transparente de Regina. Al final de la tarde, estaba vestido con pantalones y una camisa de botones, el uniforme de un padre confiado. Elena apareció en mi puerta justo antes de irme. Recuerda, dijo, tocando mi brazo, estás recopilando información, no confrontándolos. Todavía no, asentí, besé su mejilla. Te llamaré después. El viaje a la casa de mi hijo tomó 30 minutos. Con cada milla, me ponía mi máscara. El padre anciano ligeramente confundido, ligeramente solitario que confía en su hijo. David abrió la puerta antes de que pudiera tocar. Había estado observando. Papá, qué gusto verte. El abrazo fue demasiado fuerte, sostenido demasiado tiempo. Sobre su hombro, Regina estaba en el pasillo. Sonrisa brillante y fría como el cromo. Cuando mencioné que seguía conduciendo el auto de alquiler porque mi sedán necesitaba algo complicado con el motor y los frenos, lo capté, el brevísimo intercambio de miradas entre ellos. Reconocimiento, tensión, miedo. Nos sentamos en la mesa del comedor. La misma mesa que contenía documentos de sucesión a principios de esta semana, ahora mostraba una cuidadosa domesticidad. Estofado de carne, verduras asadas, vino a tinto. Regina sirvió con eficiencia practicada. Recuerdo que te encanta el estofado de carne, Arturo.
No me había llamado por mi primer nombre en años. La actuación era transparente una vez que sabías qué buscar. David interpretó al hijo atento, rellenando mi vaso de agua, preguntando por mi semana. La conversación fue surrealista. 3 personas comiendo. 2 planeando un asesinato mientras fingían normalidad. 1 fingiendo no saber. Jugué mi papel perfectamente. El hombre mayor divagante, agradecido por la atención familiar, un poco solitario, un poco ingenuo. A mitad del plato principal desplegué mi arma. Saben, he estado pensando mucho en la casa. Realmente es demasiado para mí ahora. Hablé con un agente inmobiliario. Creen que podría obtener $480,000, tal vez más. Después de impuestos, unos $455,000 limpios. Se congelaron. Los nudillos de Regina se pusieron blancos alrededor de su tenedor. La sonrisa de David se volvió tensa. Estoy pensando en comprar un pequeño condominio, tal vez $200,000, y usar el resto para viajar. Europa, París, Roma, tal vez Alaska, también. La atmósfera cambió como la caída de la presión del aire antes de una tormenta. Regina se recuperó primero. Arturo, esa es una gran decisión. No deberías precipitarte. David añadió. Voz tensa. Papá, la casa es tu vida. Tus recuerdos. No deberías vender. Continué, como si fuera ajeno. Oh, y estuve en la oficina de mi abogado esta semana, también. Solo actualizando algunos documentos. Saben, a mi edad tienes que pensar en estas cosas. Lo dije casualmente, entre bocados. La reacción fue inmediata. Otra mirada desesperada entre ellos. ¿Qué tipo de documentos?, preguntó Regina, tratando de sonar simplemente curiosa. Agité una mano vagamente. Cosas de planificación patrimonial. Aburridos asuntos legales. Mi abogado dijo que es importante mantener todo actualizado. No entré en detalle. Dejé que imaginaran. Se preguntarán. Se aterrorizarán. El silencio que siguió fue lo suficientemente pesado como para sofocar. El postre fue apresurado. El café rechazado. David y Regina apenas mantenían sus fachadas ahora. Cuando me levanté para irme, alegando fatiga temprana, el alivio en sus rostros fue palpable. Conduce con cuidado, papá, dijo David. Hablamos pronto sobre la casa, antes de que hagas nada. En el auto de alquiler, los observé por el espejo retrovisor. En el momento en que mi auto dobló la esquina, se apresuraron a entrar. Podía imaginar la conversación, aterrada, enojada, desesperada. Conduje 3 cuadras, me detuve y llamé a Elena. Está hecho, dije. Están aterrorizados. Su voz llegó cálida y preocupada. ¿Estás bien? Lo consideré. No estoy seguro, pero tengo el control. Eso es lo que importa. Estuvo en silencio por un momento. Ten cuidado. Los animales acorralados son los más peligrosos. Lo sabía. Contaba con ello. El viaje a casa pasó en un borrón de luces de la calle y conversaciones repetidas. El abrazo demasiado fuerte de David, la calidez forzada de Regina, la forma en que ambos se tensaron cuando mencioné al abogado. Cuando entré en mi entrada, mi teléfono mostraba 2 llamadas perdidas de David. Sin correo de voz, solo silencio y necesidad. No devolví la llamada. En cambio, caminé por mi casa. Cerraduras nuevas, asegurando cada entrada. Cámaras de seguridad grabando cada ángulo de mi garaje. Las pantallas de mi teléfono mostraban marcos vacíos. Mi sedán sentado intacto, cebo esperando. Le envié un mensaje a Elena. En casa, a salvo. Están luchando. Podía verlo en sus ojos. Su respuesta fue inmediata. Voy para allá. Para cuando llegó 10 minutos después. Estaba sentado en la mesa de mi cocina con las luces apagadas, mirando a la nada. Ella no encendió las luces, solo se sentó a mi lado en la oscuridad. Tomó mi mano. Cuéntame, dijo en voz baja. Y lo hice. No los detalles estratégicos, sino el costo humano. Miré a mi hijo esta noche y vi a un extraño. Peor que un extraño. Un enemigo. Mi voz se quebró ligeramente. ¿Cuándo lo perdí? Elena. ¿Cuándo dejó de ser mi hijo y se convirtió en esto? Ella apretó mi mano. No lo perdiste. Él eligió un camino.
Eso no es tu culpa. Nos sentamos en la oscuridad. Dos personas que habían sobrevivido a la traición de sus hijos, sosteniendo el dolor del otro. Afuera, la noche se asentó profundamente. En algún lugar, David y Regina estaban tramando su próximo movimiento. Y yo, a pesar del dolor en mi pecho, estaba listo. El sábado transcurrió con cuidadosa normalidad. Me desperté junto a Elena. Se había quedado a pasar la noche, ambos necesitando la comodidad de no estar solos. Compartimos café bajo la luz del sol de la mañana. Hablamos de nada importante. Dejamos que la rutina ordinaria proporcionara refugio de la tormenta que se estaba gestando a nuestro alrededor. A primera hora de la tarde, Elena regresó a su casa. Decidí ir a hacer la compra: leche, pan, los productos básicos semanales que continúan independientemente de las traiciones familiares y los complots de asesinato. La tienda estaba llena de compradores de fin de semana. Me moví por los pasillos en piloto automático, con la mente en otro lugar, repitiendo la cena del viernes. Cuando giré en mi calle con las bolsas de la compra en el asiento del pasajero, lo vi de inmediato. El auto de David en mi entrada. Estaba de pie junto a mi puerta principal, cambiando su peso, revisando su teléfono, irradiando energía nerviosa. Cuando entré, su cabeza se levantó de golpe. Papá, tenemos que hablar. No un saludo, una demanda. Me tomé mi tiempo para recoger las bolsas de la compra, usando los momentos para prepararme. Mi ritmo cardíaco se elevó, pero mis manos se mantuvieron firmes. Por supuesto, hijo, entra. Abrí la puerta, cerraduras nuevas, llaves nuevas que David no tiene. Y entramos. La casa se sentía diferente con él adentro ahora, contaminada por su presencia. Puse las compras en el mostrador de la cocina. No ofrecí café ni un asiento. Esperé. David paseaba por la sala de estar. No podía quedarse quieto. Papá, he estado pensando en lo que dijiste. Sobre vender la casa. Permanecí neutral. ¿Sí? Su voz se elevó. Esta casa no es solo tuya. Es de la familia. Debería quedarse en la familia. Mamá vivió aquí. Yo crecí aquí. No puedes simplemente vendérsela a extraños. Sentí la manipulación calculada, la apelación al sentimiento. Es mi casa, David. Puedo hacer lo que quiera con ella. Su control comenzó a fallar. ¿Pero qué hay de mí? ¿Qué hay de tu familia? ¿No importo? El derecho adquirido en su voz era evidente ahora, sin disfraz. Por supuesto que importas, pero no entiendo por qué estás tan preocupado por lo que hago con mi propia propiedad. David dejó de pasear. Me enfrentó directamente. Tenía el rostro sonrojado, la mandíbula apretada. Porque debería ser mía. Soy tu hijo. Tengo derecho a ella. Las palabras quedaron flotando en el aire como humo de un disparo. Me quedé muy quieto. ¿Un derecho? ¿A la propiedad que poseo? ¿Al dinero que gané? David se dio cuenta de que había dicho demasiado, pero no podía parar ahora. Estoy ahogado en deudas, papá. $75,000. Regina y yo. No podemos. Necesitamos. Se contuvo. Trató de recuperarse. Solo creemos que deberías quedarte con la casa, para la familia, por los recuerdos. Pero luego, fatalmente, si todo hubiera salido según el plan, se detuvo. Su rostro se puso pálido. Las palabras se apagaron en el silencio. Mi voz bajó a apenas un susurro. ¿Si qué hubiera salido según el plan, David? La pregunta quedó entre nosotros como una granada activa. David retrocedió hacia la puerta. Nada. Yo no. Solo quise decir. Di un paso adelante. Quisiste decir si hubiera conducido mi auto el lunes pasado. Si los frenos hubieran fallado en la autopista. Si hubiera muerto en el accidente que organizaste. Su rostro perdió todo color. Yo no. Tú no estás. No podía formar palabras coherentes. Lárgate, dije. Voz como el hielo. David buscó a tientas el pomo de la puerta. Escapó a la luz del sol de la tarde. Su auto salió quemando llantas de la entrada. Me quedé en mi puerta, observando hasta que el auto desapareció. Luego cerré y eché la llave. Mis manos temblaban mientras sacaba mi teléfono. Llamé al detective Rodríguez. Lo admitió. No directamente, pero lo suficiente. Si todo hubiera salido según el plan, estaba hablando de mi muerte.
La voz de Rodríguez era aguda, alerta. ¿Lo grabó? Cerré los ojos. No. No esperaba que apareciera. Rodríguez suspiró. Es algo, pero no suficiente para un arresto. Necesitamos más. Después de colgar, llamé a Elena. Llegó en minutos. Me encontró sentado en mi sofá, temblando, no de miedo, sino del terremoto emocional de escuchar a mi propio hijo esencialmente confirmar que intentó cometer asesinato. Elena me atrajo a sus brazos. «Estás haciendo lo correcto», murmuró. Él tomó su decisión. No tú. Nos sentamos así durante mucho tiempo. Yo finalmente permitiendo las lágrimas que había contenido toda la semana. Elena sosteniéndome a través de ello, sin decir nada, solo estando presente. La noche se asentó sobre la casa. Elena había preparado té que ninguno de los dos bebe. Nos sentamos juntos en el sofá, su brazo alrededor de mis hombros, mi cabeza apoyada en la suya. «¿Qué pasa ahora?», preguntó. Mi voz estaba áspera por el llanto. Esperamos. Rodríguez tiene su desliz verbal registrado, pero no es suficiente para un arresto. Necesitamos más. Elena se movió para mirarme. La cámara está en el garaje. Si David intenta de nuevo. Si intenta de nuevo. Terminé. Lo tendremos en video. Y esta vez, me aseguraré de que sea suficiente para encerrarlo. Mi teléfono vibró en la mesa de café. Ambos lo miramos. El nombre de David en la pantalla. Lo levanté. Leí el mensaje en voz alta. «Papá, lamento lo de hoy. Solo estoy preocupado por ti. Me importas». Elena hizo un sonido de disgusto. Miré las palabras. Realmente piensa que todavía le creo. Después de lo que dijo, después de lo que hizo. Escribí una respuesta con deliberada lentitud. «Hablaremos más tarde. Necesito tiempo para pensar». Lo envié. Dejé el teléfono. «¿No vas a confrontarlo?», preguntó Elena. «Todavía no», dije. «No hasta que tenga todo lo que necesito. Va a intentarlo de nuevo. Lo sé. Y cuando lo haga, estaré listo». Afuera, la oscuridad era completa. Las cámaras de seguridad en mi garaje grababan un espacio vacío. Esperando. La trampa estaba puesta. El cebo estaba colocado. Ahora venía la parte más difícil. La paciencia. El domingo por la mañana llegó con una calma engañosa. Me desperté temprano. La casa silenciosa excepto por el zumbido del refrigerador y el canto distante de los pájaros. Elena se había quedado. Habíamos caído en un patrón tácito en el que ninguno de los dos quería estar solo durante la noche. Ella estaba preparando café cuando sonó mi teléfono. El nombre del detective Rodríguez en la pantalla. Mi estómago se contrajo. «Señor Vargas». Su voz llegó aguda con emoción controlada. «Las cámaras captaron algo. Necesita venir a la estación». Mi taza de café se congeló a medio camino de mis labios. «¿Cuándo?». «Anoche. Esta mañana temprano, técnicamente. Alrededor de las 3:20 de la mañana». Elena extendió la mano sobre la mesa, tomó mi mano libre. La apreté de vuelta. «Estoy en camino». En la oficina de Rodríguez, Elena y yo vimos las imágenes de seguridad en un monitor. La marca de tiempo decía 03:20 de la mañana. La cámara del garaje mostraba oscuridad. Luego comenzó la grabación activada por movimiento. La puerta lateral se abrió. La cerradura visiblemente dañada. Entrada forzada. Una figura entró, inmediatamente reconocible. David. Ropa oscura. Llevando una pequeña caja de herramientas. Se acercó al sedán. Dejó sus herramientas. Abrió la puerta del lado del conductor. Su mano se dirigió a la columna de dirección. Luego se congeló. La cabeza de David se giró, escaneando lentamente el garaje. No podía ver las cámaras ocultas, pero algo lo había alertado. Instinto. Paranoia. El sutil zumbido del equipo electrónico. Se quedó perfectamente quieto durante casi un minuto. Luego cerró abruptamente la puerta del auto. Agarró sus herramientas y salió rápidamente. Nunca tocó el sistema de frenos, pero la intención era cristalina. Rodríguez detuvo la reproducción. «Tenemos allanamiento de morada. Lo tenemos dentro de su garaje con herramientas». Acercándose a su vehículo. El mismo vehículo que fue saboteado previamente. Combinado con la documentación del corte original de la línea de freno.
Su admisión verbal de ayer sobre si todo hubiera salido según el plan y el motivo financiero. Me miró directamente. Esto es suficiente para una orden de arresto, intento de asesinato, allanamiento de morada, posiblemente conspiración si podemos vincular a su esposa. Pero necesito preguntarle directamente. ¿Está preparado para presentar cargos contra su hijo? Una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. Me senté en silencio, mirando la imagen congelada en la pantalla. El rostro de David atrapado en la dura luz infrarroja. Expresión tensa y culpable. La mano de Elena estaba cálida en la mía. Pensé en David de niño, aprendiendo a andar en bicicleta, graduándose de la secundaria, casándose. Luego pensé en las líneas de freno cortadas, en sentarme a cenar el viernes, fingiendo no saber que mi hijo me quiere muerto, sobre los $75,000 en deudas que de alguna manera se volvieron más importantes que la vida de un padre. Sí, dije finalmente. Voz firme. Estoy listo para presentar cargos. Rodríguez asintió. Levantó su teléfono. Conseguiré la orden. A primera hora de la tarde, Rodríguez llamó. Lo recogimos en su lugar de trabajo. Está bajo custodia. Estaba de vuelta en casa. Elena a mi lado en el sofá. Esperaba sentir satisfacción, vindicación, algo. En cambio, solo había vacío. ¿Qué pasa ahora? Audiencia de lectura de cargos el lunes. Dado el intento de asesinato de un miembro de la familia, la fianza será alta si es que se concede. Su abogado probablemente presionará por un acuerdo de culpabilidad. Después de colgar me senté inmóvil. Elena preguntó si estaba bien. No supe cómo responder. Sonó el teléfono. Número desconocido. Respondí. La voz de Regina explotó a través del altavoz. Hiciste que lo arrestaran. A tu propio hijo. ¿Qué clase de padre eres? Su voz era estridente, al borde de la histeria. Años de cuidadosa manipulación despojados, dejando furia cruda. Él intentó matarme, Regina, 2 veces. Está en video. Ella no abordó esto. Estás destruyendo su vida. ¿Nuestra vida? ¿Por qué? ¿Dinero? ¿Porque pidió ayuda? Mi voz bajó a hielo, cortó mis líneas de freno. Irrumpió en mi garaje con herramientas para hacerlo de nuevo. La policía tiene evidencia. ¿Quieres un consejo? Consigue un buen abogado. Para ti también, si estuviste involucrada. Terminé la llamada, bloqueé ambos números. Elena me observó, no dijo nada. Nos mudamos al porche trasero. Nos sentamos a la luz del atardecer. Tomó mi mano. Finalmente exhalé correctamente por primera vez en una semana. El sol se puso en tonos de naranja y rosa, inusualmente cálido para principios de marzo. Nos sentamos sin hablar, viendo cómo la luz se desvanecía del cielo. Mi teléfono yacía en la pequeña mesa entre nuestras sillas. Silencioso ahora. Los números de David y Regina bloqueados. Ese capítulo cerrado a la fuerza. Elena rompió el silencio suavemente. Mañana tendrás que testificar en la audiencia. ¿Estás listo? Lo consideré. No sé si alguien está listo para testificar contra su propio hijo, pero lo haré. Diré la verdad. Ella asintió. No presionó. En algún lugar de la ciudad, David estaba sentado en una celda de detención, comenzando a entender las consecuencias. En algún otro lugar, Regina probablemente estaba llamando a abogados, calculando su estrategia de salida, planeando cómo distanciarse de su esposo encarcelado. Pero aquí, en este porche, sentí algo que no había sentido desde el lunes por la noche cuando mi auto no arrancó. Paz. No felicidad. La herida era demasiado reciente para eso. Pero paz. El conocimiento de que estaba a salvo, de que la justicia estaba avanzando, de que no tenía que mirar por encima del hombro nunca más. Elena se levantó, ofreció su mano. Ven adentro. Prepararé la cena. Algo simple. Tomé su mano, dejé que me levantara. A través de la ventana podía ver mi cocina, luz cálida, espacio familiar ahora compartido con alguien que entiende la traición y la sobrevivió. Quien me está enseñando que la supervivencia no se trata solo de seguridad, sino de elegir vivir plenamente después de casi perderlo todo. Entramos juntos, dejando atrás el anochecer, listos para enfrentar lo que traiga el mañana. La semana siguiente al arresto de David pasó en un borrón de procedimientos legales. La audiencia del lunes.
David entró en la sala del tribunal con un mono naranja y esposas. No quiso mirarme a los ojos. Fianza denegada debido a la gravedad y el riesgo de fuga. Su abogado de oficio inmediatamente comenzó a negociar. Para el miércoles, se ofreció un acuerdo de culpabilidad. Me reuní con la fiscal, una mujer de ojos agudos de unos 40 años, que expuso las opciones. El intento de asesinato en primer grado conlleva 20 años, pero probar la premeditación a un jurado es incierto, incluso con su evidencia. El abogado de su hijo está presionando por un acuerdo. Asalto con intención de causar daño corporal grave. Más allanamiento de morada. 6 años en total. Elegible para libertad condicional en 4 con buen comportamiento. Ella observó mi rostro. Es su decisión. Podemos llevarlo a juicio si quiere. Pensé en meses de testimonio, reviviendo todo públicamente. Pensé en Elena, en seguir adelante. Acepta el trato, dije. 6 años es suficiente. La sala del tribunal era pequeña, con paneles de madera, iluminada con fluorescentes. Me senté en la galería. Elena a mi lado, su mano en la mía. La fiscal presentó el acuerdo de culpabilidad. David estaba de pie ante el juez, hombros caídos, disminuido. El juez preguntó: «Señor Vargas, ¿entiende que se declara culpable de asalto con intención de causar daño corporal grave y allanamiento de morada?» La voz de David era apenas audible. «Sí, su señoría. ¿Y entiende que la sentencia es de 6 años en la prisión estatal, con posibilidad de libertad condicional después de 4 años?» «Sí». El juez firmó los papeles. «Así se ordena». Eso fue todo. 2 minutos para concluir una relación que abarcó 35 años. Antes de que los alguaciles se llevaran a David, se giró. Sus ojos finalmente encontraron los míos en la galería. Por un largo momento, padre e hijo se miraron a través de la división de la sala del tribunal. No vi ira en el rostro de David. Ningún desafío, solo vacío. Y quizás, debajo de ese vacío, algo que podría ser una comprensión tardía. La boca de David se movió. «Lo siento». Las palabras fueron lo suficientemente bajas como para que solo los cercanos las oyeran. Asentí una vez. No perdón. No reconciliación. Solo reconocimiento de que las palabras fueron dichas. Luego, David fue llevado a través de la puerta lateral. Y se había ido. Fuera de la sala del tribunal, la fiscal me llevó a un lado. No pudimos construir un caso contra la esposa. Sin evidencia. Participó directamente. Ha solicitado el divorcio. Ya se está mudando a otro estado, esencialmente abandonándolo. No me sorprendió. Regina siempre se trató de dinero, de avanzar. Un esposo en prisión no servía a ninguno de esos propósitos. ¿Intentará contactarme? La fiscal negó con la cabeza. La orden de restricción sigue vigente. Sabe que debe mantenerse alejada. Un cabo suelto más atado. Una amenaza más neutralizada. Un mes después, el sol de abril calentaba el parque junto al lago. Elena y yo caminábamos por el sendero alrededor del agua. Dedos entrelazados. Se había mudado permanentemente. Su casa se vendió. Sus pertenencias se fusionaron con las mías. El hogar combinado se sentía bien, natural. Como si hubiéramos estado haciendo esto durante años en lugar de semanas. Estábamos planeando una boda de verano. Nada elaborado. Solo amigos cercanos y la hermana de Elena. La ceremonia sería en el jardín de su amiga, íntima y genuina. Había cambiado mi testamento por 3ª vez. Mitad a la fundación del hospital infantil de la ciudad. Mitad a Elena. La casa que David quería tan desesperadamente ahora pertenecía a un hombre que había aprendido a compartirla. A llenarla de risa y música y vida en lugar de silencio solitario. De vuelta a casa esa tarde, encontré un sobre en el buzón. Matasellos de la prisión. La letra de David. Lo miré fijamente por un largo momento. Luego lo llevé adentro. Elena lo vio. No hizo preguntas. En la mesa de la cocina, sostuve la carta sin abrir. Me escribió. Elena dejó su té. ¿Quieres leerla? Giré el sobre en mis manos. Ahora no. Quizás algún día. Pero no hoy. Abrí un cajón de la cocina. Coloqué la carta dentro. Lo cerré. Hoy es para vivir. Para nosotros. Para el futuro. Elena sonrió. Tomó mi mano sobre la mesa.
Entonces vayamos a dar ese paseo que planeamos. La tarde está hermosa. Salimos de la casa de la mano. Dos personas de 60 y tantos años, que habían sobrevivido a las peores traiciones de sus hijos y habían encontrado segundas oportunidades inesperadas en el amor y la confianza. La carta yacía en el cajón, esperando un día que podría llegar o no. Pero hoy la vida llamaba más fuerte que el pasado. El sendero del parque serpenteaba entre árboles recién brotados. El lago reflejaba los colores del atardecer como cobre derretido. Otras parejas pasaban caminando, algunas jóvenes, otras mayores, todas absortas en sus propios mundos. Elena y yo nos movíamos a un ritmo fácil, sin prisa, sin ningún lugar a donde ir excepto aquí. ¿Piensas en él?, preguntó Elena después de un cómodo silencio. Lo consideré. A veces. Principalmente me pregunto cuándo cambió. ¿Cuándo dejó de ser mi hijo y se convirtió en alguien que podía hacer eso? Apreté su mano. Pero pensar en ello no cambia nada. Él tomó sus decisiones. Ahora vive con ellas. Elena asintió. ¿Y tú? ¿Con qué estás viviendo? Dejé de caminar. Me giré para mirarla de frente. El sol poniente iluminaba su cabello plateado. Su rostro abierto y amable. Estoy viviendo contigo. Con la posibilidad de felicidad que pensé que había perdido para siempre. Con el entendimiento de que la familia no siempre es sangre. A veces es la persona que está a tu lado cuando todo se desmorona. Ella se puso de puntillas, me besó suavemente. Buena respuesta. Continuamos nuestra caminata, volviendo en círculo hacia casa mientras el crepúsculo se profundizaba. En el cajón de la cocina, la carta de David yacía sin abrir. Sus palabras congeladas en el tiempo, esperando un momento que quizás nunca llegue. Pero aquí afuera, en el mundo viviente, caminaba de la mano con Elena, dos personas que se habían ganado su segunda oportunidad a través de la supervivencia y el coraje, y la voluntad de confiar de nuevo. La casa adelante mostraba luces en las ventanas. Nuestro hogar ahora, lleno de comidas compartidas y conversación, y la tranquila comodidad de la compañía. Se había hecho justicia. Se había asegurado la seguridad. Y lo más importante, improbablemente, la vida se había vuelto digna de vivirse de nuevo. No a pesar de la traición, sino porque elegí sobrevivirla. Luchar con la verdad y la ley, en lugar de la amargura, y aceptar el amor cuando apareció después de todo. El aire de la tarde traía el aroma de las flores de primavera. En algún lugar, un pájaro cantaba sus últimas notas antes del anochecer. Y yo, Arturo Vargas, de 63 años, auditor jubilado, sobreviviente del intento de asesinato de mi hijo, caminaba hacia casa con la mujer que amo, listo para lo que traiga el mañana. Si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por mirar.